Efectivamente, la inteligencia artificial salvó mi vida. Yo empecé, si se me permite la analogía, a trabajar en estos temas. Si la analogía fuera que hacer inteligencia artificial es como hacer pan, yo empecé a trabajar en esta tecnología cuando uno tenía que moler el trigo y hacer la harina. Hoy en día todo esto cambió y hoy tenemos harinas saborizadas, harinas de colores, y uno puede ir creando estos modelos con suma facilidad. Los desafíos son otros, pero así empecé yo. Y me gustaría contarles sobre este tema, pero para que esta historia sea completa, les voy a pedir que retrocedamos un poquito en el tiempo. Les voy a pedir que imaginemos a un changuito de la Puna, a un changuito de la Quebrada, naturalmente morocho, con sus cachetes paspados, y que vive en un pueblo de apenas 200 habitantes. En este pueblito no hay internet, no hay celulares y ni siquiera hay electricidad. ¿Se imaginan ustedes vivir sin electricidad? Ya quisiera verlos yo 5 horas a ustedes sin electricidad. Ahora imaginemos que este changuito crece, va a la escuela primaria, luego se muda a Humahuaca, estudia la secundaria y a los 17 años tiene que decidir qué hacer con su vida. Si se queda en Humahuaca no hay muchas oportunidades, podría estudiar para maestro, como sus padres, o directamente ponerse a trabajar. ¿Saben qué decidió estudiar? Ingeniería en informática. Yo nunca antes había visto una computadora y sin embargo intuía que estos bichos electrónicos iban a cambiar nuestra sociedad. Y así pasó. Por eso me mudé acá a San Salvador de Jujuy, donde estudié Ingeniería en Informática en la Universidad Nacional de Jujuy. No fue fácil. Y esto que les cuento no lo cuento para alimentar mi ego o para sentirme superior o para salir mejor de esta charla. Se los cuento porque a lo mejor les sirva a ustedes, de hecho yo no lo sabía contar, pero a veces uno naturaliza tanto la pobreza, la falta de recursos, que yo simplemente no lo contaba porque me parecía normal. Y sin embargo, mucha gente cuando volví me dijeron, contalo porque es re importante. ¿En qué consistía esto? Era fácil. Para estudiar ingeniería en informática uno tiene o necesita una computadora. Computadora que mis padres no podían comprar porque eran maestros y no les alcanzaba el sueldo. Estamos hablando de una Argentina de hace 20 años más o menos, un poco más, donde tener una computadora era un lujo. Y podría haberme rendido, podría haber dicho, bueno, ya está, estudio un profesorado de matemática donde no se necesita la computadora. Sin embargo, yo lo que hice, decidí aprender a programar con lápiz y papel. En épocas de elecciones, casualmente como las que pasaron hace poco, me iba a las sedes a juntar votos, me armaba unos cuadernitos con los votos y en la parte de atrás me ponía a programar. Luego agarraba mi bicicleta y me iba a la universidad, donde nos prestaban la computadora media hora o una hora, transcribía todos mis programas y eso tenía que funcionar. Tal vez por eso, y tal vez en agradecimiento a mis padres, será que terminé la carrera en 5 años, con el mejor promedio de toda la Facultad de Ingeniería y con el mejor promedio de todas las carreras de la Universidad Nacional de Jujuy. Y tal vez por eso, muchas gracias. Y tal vez por eso me premiaron de alguna manera y me dieron esta oportunidad, una beca integral para ir a estudiar a España, un doctorado en inteligencia artificial. En ese momento yo decía, es que la inteligencia artificial me salvó la vida. En ese momento yo pensaba, estoy ahora en Europa, el mundo entero se abre a mis pies y el único límite ahora es el de mi cabeza, el de mi mente. Hasta dónde podía llegar dependía solo de mí. Luego, cuando pasó el tiempo, yo decidí volver. Decidí volver porque yo necesitaba algo más. No me alcanzaba estar allá, entre comillas, feliz, ¿no? Disfrutando de un bienestar, y decidí volver. Volver y comunicarles esto que les estoy diciendo ahora. Yo creo firmemente que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse.
Yo creo que ustedes ya están usando inteligencia artificial sin saberlo, cuando utilizan las redes sociales, cuando compran online. Todos estos sistemas utilizan sistemas de inteligencia artificial y ustedes ya lo están usando. Y ahora se trata entonces de hacerlo consciente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se va a producir una brecha digital tan grande que van a haber países que sí entienden que la inteligencia artificial es algo súper importante y hay países que van a quedar relegados, que van a quedar en la brecha digital de la parte de abajo sin saber qué hacer. ¿En qué baso también mi observación? En que hay países que están creando ministerios de inteligencia artificial. ¿Sí? No son ni siquiera departamentos o secretarías que dependen del Ministerio de Producción o del de Innovación. No, son ministerios nacionales de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estos países han entendido la importancia de este tema. Cuando a mí me preguntan, está bien Adrián, me convenciste. Supongamos que los convencí a ustedes también. ¿Cómo hago para meterme en este mundo? ¿Cómo hago para empezar? ¿Qué tengo que aprender? Bueno, es tan sencillo como ir a internet y buscar herramientas de inteligencia artificial para. Si somos escritores, entonces podemos buscar herramientas de inteligencia artificial para escribir. Nos va a salir una lista de herramientas como ChatGPT, como Escríbelo.ai. Y estos tipos de sistemas uno simplemente le tiene que hacer una pregunta. De hecho, yo le hice la pregunta y le pregunté, le dije, ¿podrías sugerirme 10 títulos para una presentación que hable de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad? Y la inteligencia artificial me respondió. De hecho, es muy canchera porque me dice, por supuesto, sin dudarlo, ¿no? Y ahí están las listas. Imaginemos que ustedes ahora necesitan imágenes, que necesitan imágenes para su tesis, para sus libros, para sus páginas web, para sus blogs, para Instagram, para la lista. Buscan herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes y les va a salir una lista de herramientas donde ustedes también, introduciendo un texto, ¿sí? O sea, no tienen que saber pintar, dibujar nada, con un texto que ustedes escriban, van a tener las imágenes como resultado. De hecho, les cuento que todas las imágenes que están viendo en esta presentación han sido generadas con inteligencia artificial. Es decir, ninguna imagen existe en la realidad, aunque ahora sí existe, pero han sido generadas con inteligencia artificial. Uno podría argumentar, sí, bueno, estas son cosas que se dibujan, que se escriben, pero ¿qué pasa con la música? También. Buscan herramientas de inteligencia artificial para hacer música y simplemente escribiendo un texto, una melodía muy suave, con un violín de fondo, que tenga el estilo de Tchaikovsky, no sé qué, y al final van a tener un MP3 con el audio. ¿De qué más son capaces de hacer las inteligencias artificiales? Crear videos, los programadores la pueden utilizar para corregir sus programas o para crear nuevos, los podemos usar en educación, tanto para los alumnos como para los profesores, y en realidad la inteligencia artificial hoy en día se puede utilizar para todo, para lo que ustedes se imaginen. Es cuestión de ir a buscar si ya existen herramientas sobre esos temas y ponerse a jugar. Básicamente es eso, ¿sí? Es utilizarlas y no dudar en ver los resultados, digamos. Pero por otro lado también me gustaría comentarles los desafíos a los que se enfrenta, ¿sí? La inteligencia artificial. No todo es color de rosa. Hace unos meses, me acuerdo, hablábamos con unos colegas sobre este tema que había pasado en Buenos Aires. Se trataba del asesinato de un colectivero. Y hablábamos y analizábamos la situación del país. Y mientras me decían que estás loco, ¿no? Porque te volviste, mirá vos que estabas allá tan tranquilo. Y hablábamos de eso y en un momento de la charla les digo, pero en 5 años, en 10 años ya no van a poder matar a ningún colectivero. Y se quedaron mirándome, mis amigos pensaban. Y entonces uno de ellos dice, ya sé, van a instalar potentes cámaras en toda la ciudad. Esas cámaras van a estar conectadas a una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial va a ser capaz de predecir cuándo se está por producir un hecho delictivo. Yo lo felicité a mi amigo porque me parecía una idea buenísima, digna de una trama de una película,
Pero le decía, mira, mi idea era mucho más sencilla en realidad, le digo. Yo creo que no van a poder matar a ningún colectivero porque todos los vehículos van a ser autónomos. Se van a manejar solos. Y ahí empezamos a pensar en este desafío también del trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Cómo se van a ver afectados? Y ahí yo llego a la conclusión de que quizás no hay que hablar tanto de creación y destrucción, sino de transformación. Ya pasó una vez en la historia, pasó de hecho muchas veces en la historia de la humanidad. La revolución industrial es un ejemplo. Había gente que se oponía a las máquinas. Hubo incluso revueltas, si conocen la historia un poco. Hubo muertos, ojalá que no lleguemos a eso. Pero al final las máquinas terminaron imponiéndose y hoy en día todos los procesos son asistidos por máquinas. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Podemos oponernos, podemos resistirnos, podemos ignorarlo, pero no lo vamos a poder evitar. Y por eso yo insisto con esto de que si antes nos preparamos, antes estudiamos cómo es, antes nos subimos a la parte de arriba de la brecha digital que se va a producir, vamos a estar en mejores condiciones de sobrevivir a esta revolución. Y qué hermoso sería que Jujuy, ¿no? Por eso esta charla acá y por eso la razón mía de estar acá, qué hermoso sería decir que en Jujuy que fuimos salvados por la tecnología o por la educación o por la inteligencia artificial. Porque la educación, por otro lado, es el arma más poderosa que tenemos para combatir la pobreza. Otro de los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial es el sesgo. Los sistemas convencionales, ¿cómo funcionan? Uno le dice, mueve el brazo a la izquierda y luego hacia arriba. Mueve el brazo a la izquierda y luego hacia arriba. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser entrenados con datos. No se les dice qué hacer, sino se les dice, mira, vos tenés que llegar a este resultado a través de estos datos, ¿sí? Por ejemplo, se podría entrenar una inteligencia artificial para reconocer perritos. Le mostramos una foto de un perrito y le decimos, esto es un perrito. Otra foto, este es un perrito. Otra foto y así. Y al final luego le preguntamos, ¿es esto un perrito? Y la inteligencia va a decir sí o no. Ahora imaginemos que estamos programando un sistema que nos ayude a contratar gente en nuestras empresas. Ahí hay un dato importante que traigo primero, que el 80% de las personas que trabajan en el mundo de la tecnología, en el mundo informático, son varones. Eso es un dato, ¿sí? Eso no es una invención, una suposición, eso es un dato real. Ahora, si nosotros entrenamos a la inteligencia artificial con estos datos y luego, al final de nuestra investigación, nos quedan dos candidatos, un hombre y una mujer. Y le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿cuál de estos dos candidatos es mejor para mi empresa? ¿Qué creen que va a responder la inteligencia? El varón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inteligencia va a pensar que los hombres son mejores, por una cuestión estadística. Y todos sabemos que eso está muy lejos de la realidad. Ese es un gran problema al que se enfrenta la inteligencia artificial y que los que desarrollamos tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que incluir auditorías de los datos para justamente evitar este tipo de sesgos. Hay una frase que a mí me encanta, que es que la inteligencia artificial puede ser lo peor o lo mejor que le puede pasar a la raza humana, de Stephen Hawking. A mí siempre me gusta estar del lado optimista, siempre. Hemos hablado de que pueden haber cosas negativas, efectivamente las pueden haber. Al final la inteligencia artificial es una herramienta, como lo puede ser un cuchillo, y depende del ser humano el objetivo o depende del ser humano en cómo va a utilizar esta herramienta. Tal vez por eso volví. Tal vez por eso después de 20 años, mis amigos que me siguen llamando loco, yo decidí volver y primero comunicar estas cosas. Segundo, con unos socios hemos abierto una fundación justamente para impulsar el desarrollo tecnológico en la provincia de Jujuy.
porque nosotros perseguimos este objetivo desde la Fundación, que el día de mañana, como les comentaba hace un momento, podamos decir, desde Jujuy han nacido grandes soluciones y sinceramente la educación, la tecnología, la inteligencia artificial nos ha salvado la vida, así como me la salvó a mí. Por último, me gustaría mostrarles esta obra. Me voy a hacer a un lado, así la ven bien. Al principio de la charla, ustedes recibieron un formulario donde fueron poniendo sus correos electrónicos y se les pidió también que introduzcan una palabra, ¿verdad? Una palabra relacionada con sociedad, con tecnología, con un montón de cosas. Y bueno, ustedes fueron poniendo, y yo escribí un pequeño programita de inteligencia artificial que se conecta a una generadora de imágenes y le mandé todas esas palabras y le dije, armame una obra con todas las palabras. Y este es el resultado de ustedes. Así que ahora les voy a pedir un aplauso porque esta obra es de ustedes. Un aplauso para ustedes, porque si uno de ustedes no estuviera acá, la obra sería diferente. Porque faltaría una palabra, entonces esa palabra ya no entraría en el sistema y ahí cambiaría la imagen simplemente. Fíjense la importancia entonces de la participación de cada uno de ustedes. Y ahora imagínense que en vez de ser una pintura, en vez de ser una obra de arte, todos nos propusiésemos en tratar de resolver el hambre, la desalinización de las aguas, o simplemente proponer ideas innovadoras apoyados en herramientas de inteligencia artificial. Yo hoy aquí deseo y declaro que la inteligencia artificial sea lo mejor que le pase a la raza humana. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué van a decidir? Muchas gracias.